Amigos, amigas, señoras, señores, ¿cómo están? Pues yo como siempre con el gusto, ayer hice la transmisión extensa sobre mi postura y lo que ocurría en Bolivia y sobre todo sobre el sentir de muchas personas. Ahí les pido y les agradezco que estén viendo los videos de manera completa, que estén checando en cuanto puedan mi página principal 1, 2, 3 veces al día, para que puedan estar viendo los videos nuevos que acabo de subir por cualquier cuestión rara en YouTube y meterse a mis listas de reproducción por cualquier información que se les haya pasado de largo, que no recuerden, ¿no? Y sobre todo para que conozcan mi trabajo. El asunto de Bolivia, y además entrando en el tema que hablé en la transmisión de ayer, la OEA no mostró ninguna postura, se mostró indiferente en el fraude de las elecciones del 2006 en nuestro México, ¿no? Bueno, fíjense la postura de estas personas que lograron este lamentable hecho el día de ayer en contra de un gobierno que seguía siendo reelegido y que además las reelecciones en distintos países en América Latina así los tienen basados dentro de su constitución. En México es la excepción, pero en otros países de América Latina sí se pueden reelegir los presidentes. Bolivia, candidato Mesa, quien fue uno de los que fragó lo que pasó ayer en Bolivia, rechaza la auditoría de la OEA. El gobierno exige condiciones viables y esto fue del 31 de octubre cuando se llevó a esto. Las críticas de la OEA es vinculante para todas partes, dijo el miércoles el canciller de Bolivia, Diego Pari. El gobierno de Morales dijo que iría a la segunda vuelta si se confirma que hubo fraude. Las críticas de Mesa a la realización de la auditoría de la OEA están basadas en la falta de consenso con otras instituciones y la sociedad civil, cuyas protestas continuaron por las calles por 2 semanas con manifestaciones y bloqueos denunciando un presunto fraude. Mesa dijo: exigimos respeto a la voluntad expresada en las urnas, que fue vulnerada en un cómputo que él lo consideró fraudulento. Vamos a escuchar estas palabras de Mesa. La auditoría acordada entre la OEA y el candidato del MAS no ha consultado ni al país ni nuestras condiciones, principalmente las de desconocer los resultados del cómputo realizado por el Tribunal Supremo Electoral y la necesaria participación de representantes de la sociedad civil en el proceso. Nosotros no aceptamos la auditoría en los actuales términos pactados unilateralmente. Bueno, esa es la respuesta de Carlos Mesa, quien fue uno de los que se apuntan como arquitecto de lo que sucedió ayer en Bolivia, y que hasta donde gran parte del mundo entendemos, Evo Morales estaba ahí por una situación que realmente era democrática, de elección a su reelección, y que únicamente a veces vemos, y lo sabemos muy bien en México, que sí puede haber situaciones de mentira, de engaños y además inventar cosas que no son por la oposición, ¿no? Bueno, en este sentido nuestro gobierno tuvo esta postura. Vean por favor todo el fragmento y en la voz de Marcelo Ebrard vamos a poder ver una postura muy clara, y además al final nuestro presidente, que no tuvo más que decir, simplemente dijo algo con respecto a todo lo que dijo Marcelo Ebrard. Yo les traigo los puntos más importantes respecto a la postura de nuestro gobierno, y ahorita los veo también para traerles un poco más del sentir del pueblo de México que está sucediendo en redes sociales, las benditas redes sociales. Yo diría que en la medida que es un gobierno del pueblo, para el pueblo y por el pueblo, y que se basa en la confianza entre quien encabeza las instituciones y el pueblo, la sociedad mexicana, en esa medida hay una confianza enorme en el vigor, la fortaleza de la democracia mexicana, que se va a mantener y se va a ensanchar. Lo que ayer ocurrió es un retroceso para todo el continente, y México tiene como democracia vigorosa que hacer valer su voz y defender los derechos y las libertades.
Bueno, esa es una por cada quien. Entonces te la contesto con mucho gusto. El presidente de Bolivia, electo de acuerdo a la Constitución de Bolivia, para terminar su periodo en enero del 2020, es Evo Morales. Él presentó una renuncia para evitar una guerra civil, es lo que dijo ayer, después de que el ejército saliera y dijera queremos la renuncia del presidente. Esos son los hechos. Proceso para la vida democrática de todo el continente. O sea, los golpes militares nunca han traído nada positivo. Van en contra, suspenden la vida democrática, las libertades, los derechos de las personas. Por consiguiente, estamos muy preocupados. Es el punto número uno, digamos, o esencial de la postura de México en esta coyuntura. Termina tu periodo y te reeliges. ¿Cuál es la postura de México frente a la reelección de los presidentes cuando es de manera tramposa, cuando la ley no lo permite? Gracias. Bueno, nosotros respetamos las decisiones de cada pueblo, de cada país, siempre y cuando sean decisiones, como ya lo expliqué, por la vía constitucional y democrática. La mayor parte de los países de América Latina tiene reelección. Cada país determina su proceso de reelección. México es, en ese sentido, uno de los pocos países en América que no tiene reelección. Hay países que tienen límites en la reelección, hay países que no los tienen, pero eso no le corresponde a México fijarlas. Eso las fija cada país. Lo que no podemos aceptar es que un ejército salga y diga, este presidente tiene que renunciar, como pasó ayer. Independiente, otro punto que mencioné, ya había el presidente Evo Morales dicho que proponía unas nuevas elecciones. Entonces, lo que estamos aquí es, México tiene relaciones con países que tienen procesos de reelección o que han modificado sus constituciones. Pues ahí tienes Honduras, por ejemplo, que ahí muchos no dijeron nada cuando se modificó la Constitución. Bueno, pues México, ¿qué hizo? Pues reconoció al gobierno que se resultó el proceso electoral. Entonces, México no es un país que esté juzgando a los demás en función de sus procesos políticos de reelección, porque si así fuere, pues no podríamos ser o no podríamos tener la presidencia pro tempore de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y el Caribe. La esencia, el principio fundamental de la convivencia política es el respeto a las diferentes decisiones políticas de cada país tomadas de acuerdo a su orden interno. En este caso lo que estamos es una interrupción de eso. Ya recibió, ustedes ofrecen asilo a Evo Morales, ya recibió respuesta por parte de Morales, y también preguntar si en efecto hubo ataques a la Embajada de México en Bolivia. Y presidente, si me permite una pregunta de más tarde, gracias. Hasta este momento no hemos tenido registro, afortunadamente, de ataques a la sede de la Embajada de México o la residencia en la ciudad de La Paz, Bolivia. Sin embargo, hemos estado pidiendo la solidaridad internacional por las circunstancias que se han dado. El día de ayer hubo ataques ya a otras sedes diplomáticas. Entonces, pues estamos en alerta. También se lo he referido a la Organización de las Naciones Unidas, por supuesto a la Organización de Estados Americanos, que tiene también una injerencia más directa, y a otras organizaciones internacionales. Respecto a la respuesta del ofrecimiento de asilo de México, bueno, todavía no la tenemos, pero en cuanto la tengamos, desde luego se las daríamos a conocer. ¿Enseguida permitirían la entrada de Evo Morales a México? Sí, pues le estamos ofreciendo el asilo. Es una tradición mexicana que data desde la política exterior que se implementó especialmente a partir de la doctrina Estrada y después de los años 30 del siglo pasado. Y esa tradición de respeto y de compromiso con el derecho de asilo es uno de los timbres de orgullo de la política exterior de México, y la vamos a mantener, contra viento y marea. Bueno, pues fue amplia la respuesta y la postura muy clara de México sobre el tema delicado de Bolivia. Para terminar con este asunto, decir dos cosas.
que responden a la pregunta del compañero. Primero, que desde ayer expresé mi reconocimiento al presidente Evo Morales porque prefirió renunciar a exponer la vida de sus conciudadanos. Eso es muy importante. Lo demás, con respecto a Bolivia, ya se expuso con mucha claridad y precisión por el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard. Solo me resta decir que suscribo lo dicho por el secretario de Relaciones Exteriores. Esa es la postura del gobierno de México. Pues ahí está la postura. Cosas importantes que hay que decir. Países en Latinoamérica tienen constitucionalmente admitida la reelección. Segundo, el hecho de que obviamente este tipo de actos que se acaban de cometer, así como se acaba de suceder en Bolivia, es precisamente que nunca traen nada bueno. Tercero, hay gran número de posturas y además muy claras, y veamos esto en las redes sociales. Dato para los que no tienen informes, pero titulan sobre los informes de la Organización de Estados Americanos en informe preliminar electoral. Bolivia no habla de 23% de actas irregulares, se refiere a 23% de muestras de 333 actas en un total de 34.555. Esto es el 0.22%. La muestra no es representativa, así se dice en letra pequeña. En México se lanza el hashtag Evo, el mundo está contigo, y esto también nos conlleva a precisamente ver cómo Evo Morales, inclusive en reuniones, también dijo palabras muy duras frente a Trump, y esta cuestión también dentro de la diplomacia, ¿no? Dentro de la correcta diplomacia hay cosas que es preferible no decirlas. Así como piensan recuperar el poder, valiente oposición, golpistas, arribistas y además personas que están enfermas de poder, demagogos y anexos, y otro que se les ocurra, amigos, ¿qué podría salir mal? Pues el gobierno de ya sabes quién, y agárrense porque no pensamos dejarle la plaza, que conste, dice Javier Lozano, que es parte de la oposición, alguien que se comporta muy férreo, además de muy irrespetuoso en cuanto a toda esta decisión democrática en México de traer la cuarta transformación. Más asuntos y más casos que me gustaría traerles. Esto es precisamente, si esto pasa en Bolivia, como yo lo apunté, y pasa en México con la prensa que llega a usar su irracionalidad, falta de respeto, altanería en algunos casos, nuestro presidente López Obrador, es porque no es coincidencia, porque así también se estuvieron manejando las cosas en Bolivia. Lo que maquinan los conservadores neoliberales es claro, ojo, y además arrobé a Jesús Ramírez Cuevas. El diputado Fernández Noroña dice, porque a la respuesta de Luis Cárdenas, que es parte de la oposición, Evo Morales renuncia luego de su falta de legitimidad. México fue uno de los pocos países que lo reconocieron y felicitaron de inmediato. La 4T dirá misa, pero la verdad para muchos Evo no es bienvenido. Eso es lo que dice la oposición, la derecha, la ultraderecha, las personas que simple y sencillamente para ellos ocupan la palabra democracia, pero en sus actos, en sus palabras, en lo que teclean, no es democracia. El diputado le respondió, supongo que mañana también celebrarás el ataque armado a nuestra embajada en Bolivia, y de darse aplaudirás todos los asuntos lamentables que pudieran ocurrir de quienes ahí pedían asilo político, ¿no? Y además sarcásticamente le dice, excelente trabajo periodístico. Epigmenio Ibarra,
que no festeje la derecha conservadora en México con la renuncia de Evo Morales y el golpe de Estado en Bolivia. Aquí no habrá de suceder lo mismo jamás. Somos millones de mexicanas y mexicanos los que apoyamos a nuestro presidente. Queremos paz, justicia, democracia y sabremos defenderlas. Así como ven, amigos y amigas, algunas de las respuestas en las benditas redes sociales de personalidades que realmente reconocemos en México, y en México realmente reprobamos en su gran mayoría de lo que podemos leer en redes sociales esta acción que es realmente dictatorial por parte de quien sea, de cualquier gobierno, de cualquier organización y de las personas que pudieron fraguar esta lamentable acción en la República Hermana de Bolivia. Y ya escuchamos la postura de nuestro gobierno. Mil gracias, amigos, amigas, por llegar hasta este punto en el video. Es algo muy importante entender que lo que pasó en Bolivia no es en favor de la democracia, del respeto a las elecciones, y que por supuesto que los medios chayoteros en México, la derecha, la ultraderecha, los conservadores, el neoliberalismo siempre apuntarán a ellos tener todo el poder, y que además utilizan palabras de manera hipócrita como democracia, como ya fui a notario a firmar los compromisos de mi gobierno, y ya vimos que únicamente son puros engaños y mentiras. Que estén muy bien, gracias por estar checando mi página principal 1, 2, 3 veces al día para que no se pierdan los videos nuevos, por verlos completos, y estar también revisando mi playlist, mis listas de reproducción por cualquier información que les falte. Está dividida en 12 temas. ¡Viva México! ¡Viva nuestra cuarta transformación! Y nuevamente un saludo fuerte y fraterno al pueblo boliviano. Hasta luego.